Me despidieron por ofender a la hija discapacitada del jefe sin saberlo, perdí un trabajo pero gané a una buena amiga. Hola a todos, el viernes me despidieron después de insultar a la hija discapacitada del dueño, aunque mi desempeño laboral había sido elogiado. Mi jefe decidió que no era una buena opción para el puesto. Desde entonces, he estado ahogando mis penas durante todo el fin de semana, temiendo el hecho de que ahora tengo que empezar a buscar otro trabajo. Explicar por qué me despidieron va a ser divertido. Estoy escribiéndolo aquí para intentar organizar mis pensamientos, porque en este momento todo está hecho un lío en mi cabeza. Había estado en la empresa durante 3 meses y todavía estaba en periodo de orientación. Mi trabajo era en ventas y publicidad. Como el nuevo, me asignaron cuentas existentes para gestionar, lo que consistía en brindar atención al cliente y convencer a mis clientes de gastar más dinero en publicidad. Todas esas cuentas ya tenían sus campañas publicitarias hechas, y si querían algo nuevo, la cuenta era transferida a un gerente de cuentas senior, quien trabajaba con el equipo de publicidad para crear algo nuevo para el cliente. Eventualmente, esperaba obtener ese puesto, pero para ello tenía que ganarme el lugar demostrando primero que podía mantener las cuentas existentes y convencerlas de gastar más dinero. Todo iba muy bien hasta la semana pasada, cuando teníamos programado nuestro retiro trimestral. Como éramos la oficina regional principal, todos los empleados de las ubicaciones satélites vinieron a nuestra oficina para el retiro. El dueño de la empresa rara vez visitaba nuestra oficina, ya que había estado supervisando la instalación de una nueva oficina satélite durante el último año, según me contaron mis compañeros. Pero él estuvo presente en el retiro, al igual que su hija discapacitada. Amy, no es su nombre real, lo cambio por privacidad. Uno de mis compañeros me contó que Amy trabaja en una de las oficinas satélites y probablemente no tendría mucho trato con ella, pero que debería ser amable. Eso me pareció algo obvio, siempre soy amable con todos. No pensé mucho en ello, pero la situación tomó un giro inesperado. No voy a decir que soy experto en la discapacidad de Amy, pero me pareció que tenía modales infantiles y le costaba expresarse. También parecía tener dificultades con la motricidad. Solo tuve una interacción con ella antes del incidente, y la recuerdo claramente. Fui a servirme más café y Amy estaba delante de mí, intentando servirse el suyo. La observé mientras luchaba por añadir los condimentos y ponerle la tapa al vaso. Me ofrecí a ayudarla, y ella me lo agradeció y aceptó mi ayuda. Mientras lo preparaba, me comentó en voz alta que odiaba el café, pero que su papá la obligaba a tomarlo porque tenía que hacerlo. Le sonreí y le respondí con algo amable, luego le entregué el vaso. Ella me dio las gracias de nuevo y regresó a la oficina donde su padre había estado trabajando y donde ella había pasado casi todo el día. Me sentí como un buen samaritano y seguí con mi día. La mayor parte del retiro consistía en dinámicas de trabajo en equipo. Antes del incidente, Amy solo participó en la carrera de rompecabezas, donde los grupos competían armando rompecabezas sin caja, para ver cuál equipo terminaba primero. Amy no estaba en mi grupo, así que no interactué con ella en esa actividad. Ninguno de nuestros equipos ganó. El evento más importante, y al que todos parecían estar más emocionados, fue la última actividad del día. Nuestro jefe nos dio una lista de clientes potenciales, y teníamos que escoger 3 como grupo y preparar una presentación creativa para atraerlos. Nos dijeron que seríamos evaluados por creatividad. En mi grupo se decidió que podíamos usar imágenes, eslóganes, jingles, lo que quisiéramos. Cada uno debía trabajar su parte individualmente, luego unirlo todo como equipo antes de presentarlo. Yo decidí hacer un jingle. Rimé algunas palabras y lo grabé. Era tonto, pero encajaba con la marca. Mi grupo me dio algunas sugerencias, hicimos mejoras y grabé la versión final para entregarla. Luego ayudé a los demás con sus presentaciones hasta que llegó la hora de entregar todo. Después de eso, nos reunimos en la sala de conferencias para evaluar el trabajo de todos. El dueño fue revisando uno por uno. Si era una imagen o una historia gráfica, la mostraba y la leía, y hacíamos comentarios, buenos o malos. Hubo algunos trabajos que fueron excelentes y recibieron muchos elogios, y otros que estaban realmente mal hechos, pero nos reímos en grupo. Se notaba que algunos gerentes de cuentas no se habían esforzado mucho, pero nadie se molestó o sintió ofendido por las críticas. Cuando pusieron mi jingle, hubo muchos comentarios, no todos positivos, pero acepté la retroalimentación con una sonrisa. Eso me hizo sentir más cómoda para opinar sobre los demás trabajos. Di sugerencias útiles en algunos casos, me reí con otros, hasta que mostraron un dibujo bastante vulgar para la misma empresa que yo había escogido. Instintivamente bromeé diciendo que, al menos, mi jingle era mejor que eso, que parecía hecho por un niño de 3 años. Me reí, pero el silencio fue absoluto. Me quedé muy confundida porque muchas personas habían hecho bromas antes y todos se habían reído. Pero esta vez, algunos me miraron como si fuera una persona horrible.
El dueño solo dijo que si no tenía nada bueno que decir, mejor me lo guardara. Y justo entonces, mi jefe se acercó a donde yo estaba sentada y me dijo que necesitaba volver a mi escritorio y recogiera mis cosas. Mientras recogía mis cosas, noté que la hija del dueño tenía la cara roja y estaba a punto de llorar. Para mí, el ejercicio de trabajo en equipo había terminado. Volví a mi lugar y fue ahí cuando todo empezó a hacer sentido. El dibujo debía haber sido hecho por la hija del dueño. Nadie había advertido nada. El dueño no decía de quién era cada trabajo hasta después de algunas críticas. Tal vez debía haberlo intuido. Todos estaban bromeando y pasándola bien hasta ese momento. Alguien más también había presentado un dibujo bastante malo y todos se habían reído. Aún así, me sentí fatal. Cuando todo terminó, me acerqué a mi jefe para disculparme. Me pidió que lo esperara en su oficina. En resumen, me despidieron. Me dijo que como aún estaba en mi periodo de orientación, había decidido que no encajaba bien en la empresa y que lo mejor era dejarme ir ahora. No dijo directamente que era por haberme burlado del dibujo, pero eso fue lo único por lo que alguna vez me llamaron la atención. Hasta ese momento, mi trabajo siempre había sido elogiado. No tuve mucho tiempo para procesarlo, porque mi jefe ya había llamado a seguridad. Llegaron bastante rápido y me escoltaron a mi escritorio para recoger mis cosas, y luego me acompañaron hasta fuera del edificio. Una hora después, uno de mis excompañeros me llamó para invitarme a tomar algo con el equipo, una última vez. Todos necesitaban relajarse después del retiro y se sentían mal por no haberme advertido. No tenía muchas ganas, pero necesitaba entender mejor todo lo que había pasado, así que fui al bar. En el fondo, también pensaba que, si estaba por empezar a buscar trabajo, algunas referencias de mis antiguos compañeros no estarían mal, ya que definitivamente no recibiría ninguna ni del dueño ni de mi jefe. En esa reunión me explicaron todo. A mí siempre iba a esos retiros y siempre hacía un dibujo vulgar como ese. Todos sabían que lo mejor era decir algo agradable y seguir adelante. Uno de ellos dijo que una vez que ves uno de sus dibujos, ya sabes a qué atenerte. Bueno, yo no lo sabía. Y nadie me advirtió. Empecé a sentirme aún peor. Era algo que todos sabían, menos yo. Pero ya era tarde. Ya lo había arruinado. Y me había costado el trabajo. También me contaron más sobre mí. Al parecer trabaja en una de las oficinas satélite, pero realmente no hace nada. Los encargados ahí tratan de inventarle tareas porque ella se pone mal cuando está aburrida. Me dijeron que, según los que trabajan con ella, básicamente hacen de niñeras para que no moleste a su papá, que pasa la mayor parte del tiempo en esa oficina. Y que cuando él se fue a fundar otra oficina satélite, no se la llevó porque a ella le gustaban sus amigos de ahí. Además, me dijeron que el papá de Amy había presionado a varios chicos solteros de la oficina para que salieran con ella, algo que claramente es inaceptable desde el punto de vista de recursos humanos, pero él es el dueño. Me contaron también que Amy quiere desesperadamente tener novio y casarse, lo menciona todo el tiempo. Todos coincidían en que probablemente no entiende realmente cómo funcionan las relaciones o el matrimonio, y que fue su padre quien le metió esa idea en la cabeza. Uno de mis compañeros bromeó diciendo que no sería un maltrato, porque quien se casara con ella heredaría la empresa, ya que ella es la única hija. Pero yo no estaba de humor para bromas, no después de haber perdido mi trabajo por una. Les dije que necesitaba irme. Lo único bueno fue que mis excompañeros me ofrecieron referencias sin dudarlo, porque realmente se sentían mal por no haberme advertido lo de Amy desde el principio. Ah, y para rematar el fin de semana, Amy me envió una solicitud de amistad en Facebook. Actualización 1. Hola de nuevo, no he aceptado la solicitud todavía. Ya la hice sentir mal una vez y eso me costó el trabajo. Parte de mí quiere aceptarla, disculparme y luego bloquearla, pero tampoco estoy segura de estar lista para eso. Decidí darme unos días para calmarme, recomponerme un poco y luego comenzar a enviar mi currículum. Después de leer todas las respuestas, incluidos varios mensajes privados, y hablar con un amigo cercano, tomé una decisión: voy a aceptar la solicitud. Si llegamos a hablar, planeo comenzar con una disculpa. Si responde, genial. Si no lo hace, al menos tendré la conciencia tranquila de saber que hice lo correcto. Como actualización, si leyeron lo que escribí antes, ya saben que me despidieron porque, sin saberlo, hice una broma a costa de Amy, la hija del dueño de la empresa, durante la última actividad de integración del día. Gracias a todos los que me hicieron reír. La primera vez que alguien bromeó con que aceptara la solicitud, me casara con Amy y heredara la empresa como venganza, me incomodó un poco. Pero ya para la tercera vez, terminé riéndome también. Algunos me dieron buenos consejos. Agradezco especialmente a quienes me hablaron sobre posibles acciones legales, aunque por desgracia no podía hacer nada, aún estaba en el periodo de prueba,
y durante ese tiempo pueden despedirme por cualquier motivo. Literalmente, podrían haberlo hecho por usar calcetines del color incorrecto. Lo había firmado en mi contrato. Al final, decidí salir a tomar algo con mi mejor amigo, hablar del tema y ver qué pensaba él. Dave ha sido mi mejor amigo desde la primaria. Hemos pasado más tiempo juntos que algunos hermanos reales. Él me dijo sin dudarlo, acepta la solicitud, discúlpate y limpia tu conciencia. Me pidió otra ronda de chats, como si supiera que esa era la medicina. Me conoce mejor que nadie, y sabía que la culpa me iba a consumir. Publiqué todo esto aquí porque me afectó, así que decidí hacerle caso a él y a quienes me empujaron a hacer lo mismo, incluso los que me escribieron por privado. Así que acepté la solicitud. Le mandé un mensaje de inmediato. Le dije que no debía hacer esa broma sobre el trabajo de nadie, que fue poco profesional de mi parte, y que lo sentía. Tardó un poco en responder, pero cuando lo hizo, me agradeció por disculparme. Me dijo que me había enviado la solicitud porque quería disculparse conmigo por lo que me había pasado. Le respondí que no me debía ninguna disculpa. Hubo otra pausa larga y luego me preguntó si podía copiar y pegarme algo. No sabía qué era, pero le dije que sí. Me envió un mensaje genérico, pero que claramente le había tomado tiempo preparar. No lo voy a escribir palabra por palabra, pero en resumen decía: hola, me llamo Amy. Perdón si tardo en responder. Tuve una lesión cerebral cuando era niña y me cuesta escribir. Había más, pero ese era el mensaje principal. Le respondí que no había ningún problema y que podía tomarse todo el tiempo que necesitara. Terminamos escribiéndonos hasta casi las 3 de la mañana. Pero no nos enamoramos, no vamos a salir en una cita. No voy a casarme con Amy por venganza ni para quedarme con la empresa de su papá como sugirieron algunas personas en mi anterior post. Pero sí creo que me gustaría ser su amigo, no porque sienta lástima por ella, sino porque es una persona genuinamente buena, y sinceramente, todos necesitamos al menos un par de personas así en nuestras vidas. Terminamos hablando mucho sobre ella, la conversación simplemente fue en esa dirección, y como ella parecía cómoda, comencé a hacerle preguntas. Amy tuvo un accidente automovilístico cuando era niña. Estaba en el auto con su mamá, regresaban de la fiesta de cumpleaños de uno de sus compañeros, y fueron impactadas por un conductor ebrio. Su mamá no sobrevivió, y Amy sufrió una lesión cerebral que afectó su motricidad. Eso le dificulta hablar y hacer cosas básicas como vestirse, preparar café, entre otras cosas. Por eso, muchas personas asumen que tiene una discapacidad mental. La colocaron en educación especial, pero se esforzó muchísimo y logró graduarse de la secundaria. Incluso quiso ir a la universidad, pero su papá no creyó que fuera buena idea. Su vida ha sido difícil, porque le cuesta comunicarse. Para cuando logra formar una frase completa, la conversación ya cambió de tema. Puede escribir lentamente, pero la mayoría de la gente no quiere chatear cuando están cara a cara. Ella misma admitió que, cuando no está en el trabajo, a veces finge ser muda solo para que sea más fácil lidiar con los demás. Eventualmente, volvimos al tema del dibujo y de mi broma tan desafortunada. Me dijo que no le había molestado tanto lo que dije, porque asumió que no sabía que era suyo. Lo que más la alteró fue que sabía que todo se iba a descontrolar y no tenía forma de explicarse con nadie. Se sintió muy mal al enterarse de que me habían despedido e intentó hablar con su papá, pero él no quiso escucharla. Ella es plenamente consciente de que muchas personas en la empresa solo le sonríen porque es la hija del dueño. Pero también tiene algunos amigos verdaderos en la oficina satélite donde trabaja, personas que entienden mejor su condición. Se frustra porque siente que no puede aportar nada real, pero se alegra cuando al menos le dan alguna tarea para mantenerse ocupada. Puede que le tome todo el día hacer lo que otra persona haría en una hora, pero para ella eso es mejor que quedarse sin hacer nada. Sabe que representa una carga para su papá, y aunque le duele, lo ama porque es su padre. Desearía, todos los días, poder ser la hija de la que él se sienta orgulloso en vez de una molestia. Intenta comunicarse con él por mensajes o correo, pero él rara vez responde. Si están en el mismo lugar, simplemente camina hasta ella y le habla, lo cual la frustra aún más, porque la conversación se vuelve unilateral y ella solo puede contestar con monosílabos como sí o no. Me volvió a agradecer por haberla ayudado con el café. Me dijo que, cuando era más joven, insistía en hacerlo todo sola y se enojaba si alguien la ayudaba. Pero con el tiempo ha aprendido a valorar a quienes sí lo hacen. La mayoría solo se queda mirando y finge que espera pacientemente a que lo logre por su cuenta. Ya era muy tarde para ambos. Sus respuestas tomaban tiempo, con errores ortográficos, y entendí perfectamente por qué algunos piensan que tiene una discapacidad mental. Yo mismo la describí en mi primera publicación como alguien con modales infantiles, y ahora sé que fue un malentendido.
Cuando trata de hablar rápido o de expresar algo con énfasis, su voz se eleva tanto que suena más como una niña emocionada que como una adulta tratando de comunicarse. Terminamos nuestra conversación anoche con la promesa de volver a hablar en algún momento. Me preguntó si ya había visto el primer episodio de House of the Dragon, y como le dije que sí, me preguntó si podía comentarlo conmigo después de que ella lo viera. Le dije que me encantaría. Y eso fue todo, esa es la actualización. Lo siento por los que esperaban que le robara la empresa a su papá. Definitivamente no voy a hacer eso. Hablar con Amy me hizo sentir mucho mejor. Aún no sé cómo voy a abordar lo del despido en mi próxima entrevista, pero varios me sugirieron que simplemente deje un espacio en blanco en el currículum, y probablemente haga eso. No creo que haya más actualizaciones, pero al menos esto tiene un final más positivo que mi primer post. Y para quienes lo pidieron, aquí va un resumen: perdí mi trabajo, pero puede que haya ganado una amiga. Actualización 2. Hola a todos, soy la misma persona del post original. Alguien me pasó el enlace a este hilo y estoy sorprendido por la cantidad de comentarios positivos. Supongo que puedo darles una pequeña actualización, ya que tanta gente leyó lo que pensé que sería solo una confesión anónima para aclarar mis pensamientos tras todo el caos que viví por una broma que creí inocente, pero que en realidad fue poco profesional. Como muchos me recomendaron, en mi próximo trabajo no voy a abrir la boca si no es para decir algo positivo, sin importar lo que digan los demás. Esa lección ya está bien aprendida. Y para la pequeña actualización, hablé con Amy de nuevo anoche. Le encantó House of the Dragon. Comentamos algunos personajes y ella notó detalles que yo no vi, así que probablemente tendré que volver a ver el primer episodio en algún momento. La verdad es que la primera vez que lo vi no estaba en mi mejor estado mental, considerando todo lo que había pasado. Ah, por cierto, hoy tengo una entrevista de trabajo. Tengo ese nervio que te recorre cuando estás a punto de empezar de nuevo. Deséenme suerte, y nuevamente gracias por leerme. Solo recuerden pensar antes de decir algo. Gracias por ver. Si aún no se han suscrito, háganlo y activen la campanita para más historias como esta.